sin par, por tanto amor que me entregas sin medida. Mi ser quiero hoy consagrar, mi tiempo a ti dedicar, y con mis talentos tu nombre glorificar. Los tesoros que pueda lograr, en tus manos deseo entregar. Quiero hacer de mi vida un templo que puedas morar, porque todo lo que tú me das vengo a presentar en tu altar, pues quiero, Señor, que tu nombre pueda exaltar. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida iré a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Humilde instrumento seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te pueda servir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. Oh mi Cristo, acepta mi entrega total. En tus manos mi vida irá a consagrar. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna victoria. A tu causa me entrego con todas mis fuerzas, para alcanzar la hermosa y eterna Nunca llegaremos a comprender en toda su plenitud el amor de Dios, infinito, ilimitado. Cargó la maldad de todos nosotros sobre sus hombros. ¡Qué amor! El de nuestro Dios, nuestro Padre eterno, príncipe, paz y fuerza.
que dio su vida y pagó nuestra deuda. Gracias, hermano David. Usted es un milagro viviente de Dios. Nos queda viendo el testimonio completo. Por favor, todos lo debemos escuchar. Hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Cualquier cosa que digamos separado de Él no tiene valor. Vamos a orar. Nuestro querido Padre Celestial, es un gozo, una alegría y también un privilegio poder invocar tu nombre santo en esta hora y poder ponernos en comunión contigo. No somos dignos, te hemos faltado de muchas maneras y nos acercamos a ti con humildad, con arrepentimiento, con reconocimiento. Perdónanos en todo lo que te hemos faltado. Y por favor, ahora al compartir este testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, que sea tu Santo Espíritu acudiendo en nuestro auxilio, ungiendo nuestros ojos para que podamos ver la grandeza de tu amor, para que podamos ver tu misericordia, tu dulzura y tu gracia. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El Señor compunge nuestro corazón, quebranta nuestro espíritu con ese amor tan inefable, ¿no? Me cuesta, no he podido entender ese misterio, llamado el misterio de la piedad. El creador del universo, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, viniendo y bajando de la manera que bajó, humillándose de la manera que se humilló, solamente por amor a nosotros, amor a sus criaturas, amor al universo entero, sosteniendo toda la creación. Qué maravilloso amor. Esto nos quiebra y ojalá, hermanos queridos, que vamos a conocer más acerca de nuestro Salvador, contemplarlo a Él. Qué lindo ejercicio el de los redimidos con la lectura del desear para la gente. Qué precioso. Cuánto hemos aprendido del Señor acá. Quizás una de las cosas que a mí más me ha impresionado del Señor Jesús en su ministerio acá en la tierra fue su espíritu de abnegación y sacrificio. Dice el deseo a toda la gente que trabajaba incansablemente, sanando enfermos, libertando a los cautivos, dejando ir libres a los quebrantados, rompiendo todo el yugo durante el día, todo el día sirviendo abnegadamente, poniendo a veces el plato a otro que lo necesitaba más. Y al llegar la noche, cuando despachaba el último verso, su madre María y los discípulos, preocupados, pensaban que podía morir, porque era mucho el gozo que hacía el Salvador, y se le veía agotado y exhausto al terminar el día. Y él se iba a orar. Se iba a orar toda la noche. Dios que todavía no lo he podido entender. Yo le pido a Dios, Señor, enséñame a orar así. Y regresaba en la mañana refrigerado, porque había estado en la presencia de la fuente de la vida, del poder, del amor,
de la fortaleza. Regresaba renovado, porque había estado en la presencia de quien sostiene la vida. Debiéramos orar más y dormir menos. Ojalá que podamos aprender esta experiencia de oración. El testimonio que queremos compartir con mi esposa fue algo que vivimos juntos. Le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella me convenció de algo que yo debía hacer. Y decidimos con ella darnos la oportunidad de ir a un lugar interesante. Pero antes de eso quiero que ella me ayude con una lectura. Que me ayude con una lectura. Y luego compartir un testimonio. Buenos días nuevamente a todos mis hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Indudablemente todos, yo creo, y si no, la gran mayoría hemos sido conmovidos al escuchar estos temas tan lindos, inspirados por el Espíritu Santo. Y toda esta vida que refleja la Escritura del Señor Jesús debe ser, es para nosotros el modelo y es Él nuestro ejemplo. Así que somos llamados a ser representantes suyos aquí en la tierra, y Él nos capacita para que podamos cada día alcanzar un mayor nivel espiritual, una mayor altura. Pero solamente puede ser mediante la obra de su Santo Espíritu. Bien, vamos a iniciar esta participación leyendo Isaías 1, 5 y 6. Isaías 1, 5 y 6. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Amén. Esa es la esa descripción que nos hace el profeta Isaías, hermanos, es la descripción del hombre antes de ser vendado, antes de ser sanado. Qué maravilloso que cuando conocemos al Señor Jesucristo encontramos el bálsamo de Galaad, encontramos la curación, encontramos la sanación y la restauración. El diseño fue perfecto. El diseño implica que cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús, comienza un proceso de restauración. No lo inverso. Porque podemos conocer el Evangelio, podemos conocer todo lo que tiene que ver con el Evangelio, y sin embargo, no verificarse ese proceso de restauración. Eso significa que no deberíamos estar enfermos si realmente hemos conocido el bálsamo de Galaad. Tal vez conocimos todo lo que tenía que ver con él, pero no lo conocimos a él, el autor de la sabiduría divina. El Espíritu de Profecía nos dice: la obra médica y el ministerio de la salud se presenta claramente en el capítulo 58 de Isaías. Hay sabiduría y bendición para los que quieran dedicarse a la obra allí presentada.
a la obra presentada en ¿qué parte? Isaías capítulo 58. Este capítulo es explícito y hay en él lo suficiente para iluminar a cualquiera que desee hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, entonces debemos ir y mirar qué nos dice este capítulo, ¿cierto? Este capítulo, Isaías 58. Vamos a leer desde el versículo 6 al 12. Isaías 58. Consejo sobre salud, página 212. Muchas gracias. Sí. Y también está en Joya de los Testimonios. Muchas gracias. 256. Bueno, muy bien. Entonces vamos a leer Isaías 58, del verso 6 al 12. No es más bien el ayuno que yo escogí de sacar la ligadura de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y oirá Jehová, clamarás, y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de potrillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres. Bueno, Gracias. 12. Gracias. Bueno, esta es una radiografía, una descripción inspirada del Espíritu Santo de lo que debe ser o de lo que debemos ser nosotros, ustedes y yo. ¿Ok? Y sería bueno, queridos hermanos, que en oración leyéramos este capítulo 58. Este capítulo es una descripción, repito, de lo que tú y yo debemos ser. Manantiales de agua, debemos ser manantiales de agua. Como huerto de qué? De riego. ¿Qué es un huerto de riego? ¿Cómo es un huerto de riego? Verde, ¿verdad? Vivo, lleno de vida. Los colores, las frutas, las legumbres, todo eso es un huerto de riego. Frondoso, exuberante, lleno de brillo y que atrae, ¿verdad? Sus colores, sus aromas, sus sabores. Eso es un huerto de riego. Esa debe ser nuestra vida. Eso fue lo que fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros. Si queremos saber cuál es nuestra obra, por favor, con oración, leamos el capítulo 58. Y ahora nosotros... Bien, queremos compartir un testimonio. Hace pocos días llegamos de un lugar donde asistimos a una capacitación y donde recibimos una clase de tratamientos que nos enseñaron cómo afrontar ciertas patologías, ciertas situaciones de salud. Este lugar se encuentra entre San Vicente y Zapatoca. La verdad es interesante, muy interesante vivir esta experiencia. Allí llegamos hasta cierto lugar
hasta donde puede llegar el vehículo, porque de ahí en adelante ya empieza el tratamiento y el aprendizaje. De ahí en adelante ya empezamos a caminar y caminar durante 1 hora tal vez. Las maletas llegan hasta ese lugar donde llega el vehículo. Y ellos tienen un aéreo, les llaman ellos, que es parecido a un telesférico, y ahí se van todas las maletas adelante. Los pacientes todos van aquí. Y es interesante ver cómo todas estas personas enfermas que van a tratamiento están dispuestas a afrontar este reto. Llegan y pues no saben, la mayoría, hasta dónde hay que caminar, sin embargo, van avanzando, y todos estos enfermos por entre la montaña, porque eso es entre la montaña. Así que una experiencia muy interesante. Viene a nuestra mente cómo el Señor Jesús, cómo se llenan las multitudes que se acercaban al Señor Jesús para buscar en él sanidad. Al llegar allí, vimos cosas que nos impactaron a ellos. Sí, vimos milagros. Trajo nuestra mente, porque pues, uno quisiera ver más milagros. Quisiéramos ver más milagros entre nosotros. Hay muchos enfermos entre nosotros. Pero no, normalmente en el grupo de los reunidos se pide mucha oración por los enfermos. Y eso no está mal. Debemos hacerlo, debemos orar por los enfermos. Pero hay en el pueblo, dentro del pueblo escogido de Dios, hay mucha enfermedad. Cuando nosotros leemos Isaías 58, ahí no habla de un pueblo enfermo, habla de un pueblo que es manantial de aguas, que es huerto de riego, que su oscuridad se convierte en el mediodía. Entonces, nos está hablando en Isaías 58 de un pueblo saludable. Muy bien, entonces vimos allí milagros, y algo que a mí personalmente me impactó mucho fue que de una manera muy natural, de una manera espontánea y tal vez hasta no programada, vimos allí el mejor currículo de educación que yo he visto en mi vida. Este año estoy cumpliendo 41 años de experiencia docente. He tenido, por la gracia del Señor, la oportunidad de enseñar en varias universidades, colegios, secundarias, escuelas de primaria, de todo. Hasta en empresas, Dios nos ha permitido la oportunidad de haber pasado en Canadá, estuvimos dando un curso de español en una empresa, allá en Quebec. Y después de 41 años de experiencia docente, nunca había visto yo un programa educativo tan práctico y tan cercano al ideal de Dios, la verdadera educación. Fue muy emocionante ver niños de 13, 14 años, 17 años, tomando los signos vitales, aplicando las terapias, la prisión de miel con sal. José Ángel colocándome aquí las goticas ¿de qué son? De orégano, para que mis oídos funcionaran al 100%, porque yo sí las necesito. Mi esposa oye mejor que yo. Yo veo mejor, pero ella oye mejor que yo. Entonces necesitábamos todas esas limpiezas, ¿no? Y eso me impactó muchísimo el programa educativo, los muchachos, hermanos queridos, practicando la verdadera educación, la huerta, preparando los utensilios, los equipos, las tinas. Y quizás el mayor impacto estuvo en ver cómo estos jovencitos venían para aplicar la terapia y habían aprendido muy bien la instrucción de orar primero con el paciente. ¿Verdad? Muy interesante, esa parte nos llamó bastante la atención. Porque a veces nosotros conocemos de tratamientos naturales y entonces llegamos y decimos, no, aquí lo que hay que hacer para esto, vamos a hacer una hidroterapia, vamos a hacer un pediluvio. Pero algo que es muy importante y que a mí se nos enseña es
aunque nosotros lo conocemos, sin embargo a veces se nos olvida, así sea para tomar un vaso de agua con limón, ellos están invocando la presencia de Dios, pidiendo la bendición. Amén. Sí, notaba en la mañana, lo primero era a las 5:30 el culto, nos reuníamos para el culto, el hermano que tenía los temas, todo el relato de la creación y los principios que Dios estableció en la creación, principios de vida, principios para vida eterna, que fueron establecidos allí en la creación. Esos temas que presentaba el hermano formaban parte del programa de sanidad. Y mientras estábamos en el tema, llegaba el hermano Rafael, la hermana Yuli, con la bandeja llena de agüita tibia con limón. Ahí empezaba, o iba la segunda parte del tratamiento. Agüita tibia con limón. Nos tomamos la agüita tibia y luego venía Una deliciosa leche de alpiste con chía. Con chía. una media hora más tarde. Como media hora más tarde. Después del vaso de agua con limón, a la media hora llegaba esa lechecita tibiecita, que a veces yo se la ofrecía a mi esposo allá en casa, pero a él no le he encontrado el sabor. Como lo preparan aquí, pues la verdad es muy delicioso. Después de 2 días de limpieza le encontré el sabor, porque me hicieron 2 procesos de limpieza con un batido. El primero de limpieza fue el batido y un agua, un té aromático con ajo, con una cucharada llena de ajo macerado, y ese era, nos daban como 1 hora después del batido, ¿verdad? O al contrario, no viene. Bueno, ya tenemos ahí todas las indicaciones cómo hacerlo. Así que si alguien quiere, le podemos compartir. Vea, ¿sabe una cosa, mis hermanos? Bueno, por la gracia del Señor, la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Yo comencé mi proceso de vegetarianismo hace 44 años. Por la gracia del Señor abordamos la reforma por salud hace 44 años. He tratado con la ayuda del Señor de ser fiel, de ser obediente a estos principios de salud. Sin embargo, por aquellas pequeñas infidelidades o infidelidades, me generó, a pesar de esto, me generó un problema de hiperplasia prostática. Se me inflamó la próstata, tenía los riñones congestionados, mucho sodio, o sea, la sal. En algún tiempo en el pasado utilicé el bicarbonato de sodio para problemas de acidez, que no debía haberlo hecho. Mi esposa me decía que no lo hiciera. Desafortunadamente lo hice, y eso me subió el sodio en la sangre y puso en problemas a mis riñones. Allí me hicieron diálisis. Creo que Los Ángeles estuviste conmigo en una tina una tina de agua caliente con sal marina, ¿correcto? Y me hicieron, oye, qué bendición, hermano. ¿Cómo me ayudó eso a descongestionar los riñones? Una cosa increíble. Y aprendí que debo tener mucho cuidado con el uso de la sal. Y hace unos días nos comimos unas aceitunas negras, las compramos de agua, por la recomendación que nos hicieron allí, pero mis riñones están tan afectados por causa del sodio, ojo, con los doritos, con los choclitos, con los maicitos, con todo eso que dice allá, con las tostaditas que dice exceso de sodio, ojo con eso. Yo utilicé esas cosas en el pasado y eso me subió el sodio en la sangre. Gracias al tratamiento, mis riñones mejoraron muchísimo y estamos en el proceso. Bueno, nosotros quisiéramos compartir algunas experiencias particulares que conocimos allí en aquel lugar y otras que vimos en el momento en que estuvimos allí. Así que no sé quiénes aquí conozcan el caso del hermano Josiel. ¿Hay alguien que conozca? ¿Quiénes conocen el caso del hermano Josiel? Para que confirmen el testimonio, ¿no? ¿Lo conoce bien sobre lo que pasó? Ok, muy bien. Adelante, señor. Pero otros no.
Bueno, yo lo voy a compartir. Entonces, los que no lo conocen, el hermano Josiel es un hermano que es pintor. Es un excelente pintor. Él pinta muy bien. Y ella antes había tenido por allá un problema de cálculos renales y se hizo un tratamiento con manzana y el Señor lo sanó. Porque esa es otra cosa que debemos, hermanos, ser honestos acá, mi amor. Todo lo que nos decían allá es que no son los tratamientos los que sanan, es Dios el que sana. ¿Ok? La persona se somete, toma la decisión de someterse al tratamiento natural, a la dieta vegana, y por esa obediencia y por esa fe de creer que va a funcionar, Dios obra a través de esos sencillos agentes de la naturaleza y es el Señor el que sana. Amén. ¿Okay? Y otra cosa que noté, antes de contarlo de José, es que el Señor obra de acuerdo a la fe de cada cual. Cuando la fe es como la de la mujer sirofeniza, Dios hace el milagro así. Amén. Pero necesitó 12 años para desarrollar esa fe. 12 años de sufrimiento. Entonces, es un proceso de fortalecimiento de la fe, de la creencia, para que luego Dios pueda actuar en esa alma y sanarla completamente. El hermano José resultó con un problema, una masa en el cerebro, que empezó a ejercer presión en sus diferentes, en su cerebro, y esto le generó una situación muy complicada, muy difícil. Dicen que cuando lo llevaban al hospital para ser tratado, gritaba auxilio, ayúdenme, auxilio, ayúdenme, y gritaba, porque él sentía algo, esa presión, y suplicaba por ayuda. Yo quiero resumir porque hay muchas cosas que contar. El punto es que el hermano Josiel fue desahuciado por los médicos. Los médicos dijeron, no podemos hacer nada. Es imposible llegar, ni con la mejor tecnología y los avances científicos, no podemos hacer nada. No podemos llegar al lugar y no podemos hacer nada. Si intentamos hacer algo, se nos puede quedar en el quirófano, puede quedar cuadrapléjico, en fin. Entonces, dijeron, no podemos hacer nada. Entonces, conocieron el lugar al que nosotros fuimos, al hermano, al enfermero que hacía el trabajo allí, y entonces se pusieron en contacto con él. Y él comenzó un tratamiento con cataplasmas de totumo y arcilla. Cataplasmas de totumo y arcilla se las colocaban en la cabeza y se lo daban a beber también. Hermanos, para resumir, la historia es fascinante. Algún día pueden escuchar el testimonio. Finalmente, el hermano José se sanó totalmente. Amén. Gloria a Dios. El Señor hizo la curación, milagro moderno, de alguien que creyó y se dedicó a practicar el plan que Dios diseñó para nosotros, para que seamos luz para las naciones. Un día antes de nosotros llegar a aquel lugar, habían acercado a una hermana que tiene cáncer, que ya había hecho metástasis en varios lugares de su cuerpo, varios órganos. Cuando nosotros llegamos, ella estaba sentada, bueno, ella no podía cocinar, no comía, ella estaba, no hablaba, con un rostro inexpresivo. Cuando llegamos, yo la vi sentada ahí en la sala y con una mirada fija y los ojos, sí. Bueno, y luego nos enteramos que es que ella tiene cáncer, que ella había hecho metástasis en varios órganos del cuerpo y bueno, estaba en una condición muy triste, la verdad. En la medida que fue avanzando el tiempo, nosotros estuvimos allí cerca de 15, 17 días, vimos cómo esta hermanita iba progresando en su recuperación. Día a día podíamos ver en ella un cambio. Ya cuando nos vinimos,
ella ya estaba comiendo, ya estaba caminando con la ayuda de 2 personas, pero ella ya caminaba porque ya no podía mover sus piernas. También ella ya hablaba, ya su rostro cambió, ya se relacionaba con nosotros, hablaba, le preguntábamos, ¿cómo está, Martica? Y ella, muy bien, amor, muy bien, bebé, o sea, muy linda, ella se puede decir, pero pasando por esa experiencia. Así que pudimos ver cómo el Señor fue obrando en la vida de esta hermanita. Y cuando ya nos vinimos, pues ya ella tenía una expresión diferente, la mamá dio un testimonio muy bonito, y bueno, todos felices de ver cómo Dios iba obrando en la medida que el ser humano va a permitir. Nos hubiera gustado poderles decir que fue totalmente sana, como la mujer sirofenicia, ¿verdad? Pero una cosa que aprendí allí, que pude discernir, es que la fe es progresiva. Y las obras de Dios pues son progresivas, en la medida que aumenta la fe. ¿Me hago entender? Entonces, ver a esa persona que no podía hablar, y luego verla hablar, que sus ojos estaban brotados, inexpresivos, y luego ver que fijaba la mirada para saludarnos, con ese amor, nos decía bebé, nos decía amor, y ya escucharla hablar, y luego verla caminar con la ayuda de otras personas, pues eso realmente, hermanos, impacta la vida. Y allí en ese lugar hay abnegación, hay sacrificio, hay abnegación y sacrificio en ese lugar, para la honra y la gloria de Dios. Y yo quiero que mi amor nos cuente el caso de un joven Josías. Es un caso especial. Pero yo he ido a aquel lugar 2 veces. La primera vez fui a acompañar a mi hermana a un tratamiento, pero pues yo participé de todos los beneficios. Entonces, estábamos un sábado reunidos, primer sábado, pasaba yo venía a aquel lugar, y un jovencito como de 17 años, tal vez Josías. Él de pronto empezó a gritar, y gritaba, y gritaba, y pues todos nos quedamos mirando a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces él le pidió a una hermana con la que ya había hecho amistad, venga y le da un abrazo. Hermana, denme un abrazo, le decía. Y la hermana pues estaba con miedo, ella no se acercó, pero mi hermana, que estaba cerca a él, se fue y lo abrazó. Y le dijo, tranquilo, tranquilo, o sea, ella lo abrazó. Entonces el hermano nos dijo, vamos a unirnos por grupos y vamos a estar orando en diferentes lugares. Así que por favor organicémonos por grupos y vamos a orar. Todos hicimos eso y él se fue con el joven. Eso era como las 10:30 tal vez de la mañana. Él se fue con el joven y pues nosotros continuamos en oración. Luego nos llevaron al almuerzo, nos llamaron al almuerzo y el hermano pues todavía no volvía. Llegó como a eso de las 5 de la tarde con el joven. Cuando llegó pues el muchacho ya venía calmado y después ya el muchacho estaba en una de las habitaciones del lugar, pero el hermano se lo llevó para su propia habitación a dormir ahí organizaron una cama y el hermano estuvo muy pendiente hasta las horas de la noche. Lo que dice mi esposo, mucha abnegación. En esta ocasión vi que la habitación de ellos se la cedieron a la persona que llegó con cáncer. Y ellos se fueron a dormir a unas camillas. Sí, hicieron ahí atrás, bueno, ellos tenían su habitación para la persona con cáncer. Ahora que regresé, en esta segunda oportunidad de estar en aquel lugar, el joven, muy activo, piloso, contento, sirviendo, llegaba los sábados y compartía con nosotros. Y me acerqué en una ocasión y le dije al papá del muchacho que llegó también un sábado allí, oye, qué bendición, cómo veo a Josías, que bien, está muy bien el muchacho. Y me dijo, sí, hermana, sí. Y es así, fue una restauración que hizo el Señor en este muchacho. Él tenía problemas del sistema nervioso, problemas serios del sistema nervioso.
y allí con los tratamientos, pero sobre todo con la confianza en que todo lo puede, el médico divino. Hay muchos testimonios, ¿verdad? Y pues no da tiempo para compartirlos todos. Pero yo quisiera compartir uno más de mi parte, que fue el caso de el hermano Lucio. No sé cuántos conocen al hermano Lucio. No, pero algunos. El hermano Lucio y el hermano Libardo. El hermano Libardo le dicen Chepito. Y entonces el hermano Lucio debe tener alrededor de unos 50 años y el hermano Chepe unos 40 y algo. El hermano Lucio es un hombre fuerte, él es un hombre saludable. Incluso en alguna ocasión caminamos, tuvimos que subir así. Y no, eso subió y dejó a todo el mundo regado. Yo escasamente alcancé a llegar por ahí cerca, fuerte. Pero fue allí porque tenía problemas de cálculos renales y biliares, los dos. Y yo supe que él se había sanado de los cálculos renales porque él me contó que cuando una persona, eso yo no lo sabía hasta ese momento, que cuando una persona tiene problemas de cálculos renales, el médico da un golpecito en la parte de los riñones. Y el que tiene cálculos renales es el que no soporta eso. La persona inmediatamente se muestra muy adolorida, entonces se dan golpecitos así para saber si tienen problemas de cálculos renales. Así que les hicieron a ellos 2 limpiezas, las mismas que nos hicieron a nosotros, pero luego le hicieron una tercera limpieza, de 3 días. Y esa limpieza era con jugo de naranja y aceite de olivas. Le hicieron el tratamiento, hermanos. Entre los dos expulsaron alrededor de 200 cálculos renales y biliares. Y él me dijo, yo le dije, mami, ¿cómo se siente? ¿Cómo sabe usted si expulsó los cálculos renales? Dijo, mire, y se golpeó. Dijo, los expulsé. El Señor los expulsó. La gloria sea para Dios. Este testimonio a mí me impactó muchísimo y de estos hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, una cosa. No existe una enfermedad que Dios no pueda sanar. ¿Sí me entienden? No existe. Nunca piense usted o nadie que su casa está perdida, porque no existe. Toda patología, lo único que necesitamos es estar vivos y creer. Pero cualquier patología, el Señor la puede sanar si aplicamos los principios que nos ha revelado en su diseño y en su plan maravilloso. Pues bueno, entonces veo que la décimo 14 este año no por escrito. Lo tengo aquí en mi nota. No lo voy a leer todo, pero voy a contarles parte. Voy a leer una parte y el resto de la historia de la verdad. Una muchacha, una pareja que llegaron del Atlántico, llegaron a Santander y dice que llegaron a vivir en Zapatoca, ayudándole a un hermano en una construcción en una casa. Y estando allí, ella le dio leishmaniasis, le picó tratamiento. Y entonces ella pues no sabía cómo tratar la enfermedad y el hermano dijo, yo conozco a alguien que le puede asesorar en el tratamiento. Así que ella buscó esa asesoría, pero ella no podía encontrar las plantas, no sabía cómo, así que ella pidió que le dieran un cubo de ingredientes. Y bueno, finalmente entonces, después de esperar, le dieron ese cubo. Pero entonces ella dice que a los 26 años ella había sufrido un accidente en una moto. Ella fue allí, le dieron el cubo porque el hermano ahorita está esperando. Hay personas, un listado como de 250 personas esperando cubo allí. Y él lleva 15, ahorita fue el primer grupo de 20 personas. Así que a ella le dijeron, pues, oremos porque ya el cubo está completo. Si alguien cancela, entonces se le dejaría ese cubo. Alguien canceló, entonces ella pudo ir allí, a aquel lugar, y le dieron entonces todo el tratamiento. Pero resulta
que ella cuenta que ella a los 26 años, aparte de esta patología con la que ella llegó, a los 26 años había sufrido un accidente en una moto y que había tenido un trauma en el cráneo craneoencefálico, un trauma craneoencefálico, y que dice que el cráneo se fisuró, sangró y el cerebro se inflamó, que tuvo un sangrado en la parte del lóbulo frontal derecho y que el tímpano izquierdo se inflamó, la mandíbula se dislocó, duró 15 días en cuidados intensivos, con pronóstico reservado porque creía que podía quedar cuadraplégica. Pero gracias a Dios solo perdió el gusto y el olfato, no tuvo necesidad de cirugía. Durante el tratamiento de la leishmaniasis, mi restauración fue total, pues durante el tratamiento hice una semana de crudos comiendo solo frutas. Y al 5.º día de la semana de crudo, el Señor me restauró el gusto y el olfato. Amén. Y todas las secuelas que habían quedado del accidente. Así que, hermanos, pues uno quisiera contar más, pero allí vimos muchas cosas. Pero lo que vemos secreto en aquel lugar es que ellos todo lo hacen con oración y el Señor responde cuando hay fe. Amén. Nos pasaron una foto de ella cuando tenía 20 años del accidente, nos mostraron una foto y hermano, yo no podía dar crédito a lo que estaba viendo en mis ojos y mirando la foto. ¿Cuánto pesaba? O sea, más de 110 kilos. Eso no se le veían los ojos de la obesidad, como es bajita, pues regordísima, muy gorda, más de 110 kilos de peso. Yo peso 63 y pesaba 110 kilos de las cosas y verla ahora como está, solamente porque creyó. Y bueno, fue allí. Yo tuve que esperar, nosotros tuvimos que esperar un año por ahí allá. Y me di cuenta que el hermano con una conciencia muy profunda, fuerte, él enfatiza mucho en el hecho de que nosotros aprendamos. Porque él tiene, en este momento, cuando estuvimos ahí, hermano Mario, tenía alrededor de 250 personas esperando turnos. Cuando ya el siguiente grupo está agendados. De nosotros, entonces, el penúltimo día, y de pronto que mi amor nos ayude con esta parte, el penúltimo día, nosotros, y mi esposa ya conocía la experiencia, entonces ellos organizaron que nosotros, los que estábamos como pacientes, hiciéramos ahora del staff de enfermeros, y los del staff de enfermeros pasaban a ser pacientes, así que nosotros debíamos ahora hacer lo contrario. Mi amor. Sí, organizamos todo lo que fue el almuerzo, algunos de los pacientes hicieron terapias a las personas que queríamos bastante tiempo atendiéndolos. Interesante porque es como una especie también de evaluación que hemos aprendido en estos 15 días. Entonces, porque allá clases de cocina, capacitan en todas las áreas que necesitamos para poder desarrollar nosotros también este programa de medicina natural. Bueno, es muy amplio el conocimiento que se necesita, sin embargo, en 15 días pudimos aprender. Y fue muy interesante porque pues, es la oportunidad de evaluarnos qué hemos aprendido. Así que ellos generalmente, de un tiempo para acá, acostumbran a hacer ese programa. Ese ejercicio, ¿no? Sí, donde los pacientes entonces ahora atienden a las personas que están atendiendo. Y les digo, yo me encargué, porque la han sufrido una hamburguesa vegetariana, vegana, con papas a la francesa veganas también. Así que yo preparé las papas y ayudé a preparar otra cosa, no recuerdo la cocina en este momento, pero bueno, ayudé a preparar otra cosa ahí, creo que fue la carne de lentejas, y oye hermanos, increíble, empezamos como
como a las 7 de la mañana el ejercicio y le servimos el almuerzo a las 3 de la tarde. ¡Qué vergüenza! Imagínense ustedes, hermanos, y ellos haciendo eso todos los días desde las 4 de la mañana, que se levantan a preparar todas las terapias, 5 de la mañana, y trabajan hasta las 9, 10, 11 de la noche. Y con esa energía, con esa fortaleza, yo, después del almuerzo, del cansancio me quedé dormido. Sí, yo creo que nos pasó a todos. Entonces, llegó a reflexionar, wow, estas personas que están todos los días haciendo esto, ¿cómo terminarán el día? Nunca vimos allí, oímos un grito, nunca vimos ningún rostro alineado. Ellos tienen mucha disposición para esto que están haciendo, para este ministerio tan lindo. Mucha entrega, mucho compromiso, abnegación. Entonces, hermanos queridos, miren, la honra y la gloria sea para el Señor, porque es el Señor el que ha hecho esa obra en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Eso no es humano, eso es divino, totalmente. En un mundo donde todo el mundo busca lo suyo, ¿cierto? Donde todo el mundo trabaja por lo propio, donde los corazones trabajan por sí mismos, donde prima el egoísmo, la ambición egoísta y el anhelo del poder, que haya un lugar así donde Dios esté haciendo esa obra maravillosa, es un testimonio para nosotros. Pero la invitación es para todos, hermanos. ¿Sí? Sabemos que el Señor quiere que nosotros nos capacitemos en esta área. Ojalá mostremos interés por capacitarnos. Tal vez todos no podamos abrir un sanatorio o un centro de salud, pero sí podemos capacitarnos para poder ayudar a la persona más cercana que requiera de un tratamiento. A veces son cosas sencillas que se pueden hacer y que van a beneficiar mucho a una persona. El Señor quiere usarnos, somos sus agentes humanos, pero debemos estar dispuestos a que el Señor nos capacite y que podamos tener esa disposición para ayudar a nuestro prójimo y aprender esta aplicación que necesitamos tanto. ¿Será que esto forma parte del modo indicado por Dios para salvar a la humanidad? ¿Cierto? Dice, me fue mostrado el hecho sorprendente de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán finalmente salvos. No porque no podían ser salvos, sino porque no quisieron ser salvos del modo indicado por Dios. Y el modo indicado por Dios es ser semejantes a Él, a Cristo Jesús. Y Él lo dio todo por nosotros. Lo arriesgó todo por nosotros y esa debe ser nuestra experiencia. Bueno, terminamos con este mensaje de profecía, una frase corta que dice que el Señor cuenta con la cooperación de quienes sean prontos para discernir lo que debe ser hecho por sus prójimos. El Señor nos ayude. Recordemos que toda cabeza está enferma y todo corazón está dolido. Y debemos ir al rescate de los enfermos y de los pobres. El Señor lo bendiga. Voy a invitar al hermano David para que cantemos el mismo tema y traiga a tocar. Y luego terminaré con amén. Señor, que tu nombre pueda exaltar.
mundo seré, con mudo asombro oiré la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te puedas unir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración. Te entrego mi vida, Señor, con esta canción. Oh, mi Cristo.